Gracias por esperarnos. Lorena Moscovich es licenciada en Ciencias Políticas, es profesora de la Universidad de San Andrés. Hizo un muy interesante análisis de las elecciones que terminamos de pasar el domingo pasado en infobae.com. La tenemos ahora en nuestro Hangout. Ya ustedes la pueden ver en nuestra pantalla, la vamos a saludar. Lorena, ¿cómo estás? Carlos Mira acá en Infobae TV. ¿Cómo te va? Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por el llamado. No, al contrario, gracias por acompañarnos. Bueno, contame un poquito lo que llamás en este término, en este neologismo. Me parece que lo inventaste, pero me parece que se va a empezar a usar ¿Cómo mucho. saber? La conurbanización, esta idea de que los intendentes, bueno, a partir de ahora, hasta ahora los gobernadores eran generalmente una pieza importante, los intendentes bueno, van a empezar a ser los que tallen en una elección incluso federal, incluso de nivel nacional. Así que te escuchamos. Sí, lo importante, Carlos, es entender que los gobernadores son y van a seguir siendo importantes. Tal vez la novedad de esta elección es que los intendentes tienen un rol preponderante y no solamente un intendente, sino 3 intendentes como un bloque son los protagonistas de la disputa política federal. Siempre la provincia de Buenos Aires ha sido un distrito importante, concentra el 40% del padrón electoral. Ganar la provincia de Buenos Aires es un poco ganar la elección para el gobierno federal, pero Sí, claro. normalmente elegían candidatos que también venían de la gestión federal. Exfuncionarios, el expresidente Néstor Kirchner fue candidato testimonial en 2009. Lo que es curioso de esta elección es que se intenta ganar la provincia de Buenos Aires, pero los actores, los protagonistas que llevan la batuta, si querés, han sido bonaerenses también. No solamente Massa, sino que el delfín de Cristina Kirchner es un intendente que no pasó por ningún cargo ni en la provincia ni en el gobierno federal. Eso es verdaderamente curioso. ¿Cómo ves que queda después del domingo la figura de Daniel Scioli? El caso de Scioli es verdaderamente curiosa, por diferentes Sí, razones, un sí, poco la verdad que estructurales. no puedo estar más El de acuerdo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires siempre es el que lleva las de perder a la hora de tener chances electorales. Esto es algo de larga data y tiene que ver con una serie de razones, pero ya antes de las PASO, un poquito antes de las PASO, Mariotto, Diana Conti lo estaban criticando a Scioli, tenía problemas para pagar los sueldos y sin embargo se dieron cuenta que para las PASO lo necesitaban de su lado y el éxito electoral de Massa de alguna manera abona la idea de que el estilo de Scioli, ese estilo moderado, tranquilo, gestor, es un estilo que le gusta al electorado y el gobierno lo va a tener que tener en cuenta como uno de los posibles candidatos para el 2015. Sin ninguna duda, para mí salió fortalecido dentro de estos vencedores vencidos que han sido los del gobierno. ¿Y cómo ves porque viste que Massa ya anunció que él va a intentar replicar la táctica que siguió en Buenos Aires, de a poco, bueno, junto a una base de 20 intendentes fuera de la provincia de Buenos Aires, en el país? ¿Cómo crees que siendo él un bonaerense, un poquito lo que vos mencionabas en tu primera respuesta, le va a ir con la pretensión de seguir ampliando la base de intendentes, pero ya en provincias más lejanas? Va a depender un poco del juego de lealtades de cada provincia. Sin embargo, en la medida que Massa se perfile como ganador, probablemente más intendentes se vean tentados a pasarse a sus filas. Y a diferencia de los gobernadores, que dependen mucho de las transferencias a nivel federal, los intendentes que tienen una escala de gasto menor, tienen poco para dar en términos de empleo público, incluso tampoco no tienen dotación legislativa, no presentan candidatos, pero también tienen poco que perder. Entonces, tendrían margen potencialmente algunos intendentes para aliarse con Massa, si es que eso fuera de su interés. Va a depender un poco de distrito a distrito y de si el gobierno federal logra tener un candidato con chances de éxito, que es en definitiva lo que en última instancia terminan siguiendo los políticos en los periodos preelectorales, sobre todo cuando Cristina no va a tener posibilidad de presentarse de nuevo. Te hago una última, Lorena, que es un poquito afuera de este tema de la conurbanización de la elección federal, que tiene que ver con el antecedente del 2009, es decir, nosotros tuvimos una elección en el 2009 en donde
pareció que ganó la oposición, pero el gobierno se recompuso a tal punto que logró 2 años después una mayoría muy notoria con el 54% de la presidente. Ahora también, a tal punto que como 4 o 5 salieron a adjudicarse el triunfo, uno de ellos el gobierno, por supuesto. ¿Crees que tiene regreso de esto el gobierno, incluso con este detalle que la presidenta no puede ser reelecta? ¿O que se terminó? No, lo que decís es muy cierto. El gobierno ganó las elecciones legislativas, tiene una dotación legislativa que le permite tener quórum propio, pero esta situación tiene continuidades y diferencias respecto del 2009. El gobierno bien podría intentar encolumnar a su tropa con éxito, como lo hizo posteriormente al 2009. La figura de Massa bien podría deteriorarse un poco, como pasó en gran medida con Con de Narváez. Francisco de Narváez, pero la situación es distinta. Cristina no puede presentarse de nuevo, el gobierno está desgastado luego de 2 mandatos, 3 si sumás el de Néstor Kirchner. Esto podría llevar a comportamientos un poco más estratégicos por parte de los diputados que apoyan al gobierno, y se podría dar un escenario en el cual la disciplina partidaria detrás de la figura de Cristina no sea tan sencilla de conseguir como sí lo fue en el 2009. Otro de los diagnósticos de alguna manera errados del 2009 estaban vinculados a las chances de la oposición de formar quórum propio, coaliciones. Ya sabemos, la oposición no puede superar sus diferencias y aliarse para efectivamente contrapesar al kirchnerismo. Entonces, si esto fue un fracaso de verdad, que en principio no lo fue porque, como te digo, ganó, va a depender más de las chances de la presidenta y su potencial sucesor de mantener la disciplina dentro de su dotación legislativa que del hecho de la figura emergente de Massa o algún otro posible competidor por fuera del kirchnerismo. Lorena, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros aquí en Infobae esta tarde. Gracias a vos por el llamado y que tengan buenas tardes. Un beso.